Es el 16 de septiembre de 2000 y un hombre llama al centro de emergencias de Londres. Habla con mucha calma y claridad. Quiere que la policía vaya a su casa. Acaba de tener una discusión con su pareja y teme que la cosa se ponga fea. El operador al otro lado del teléfono parece no entender muy bien cuál es el problema del hombre, pero el hombre lo reitera una vez más. Quiere que vaya a la policía y lo separe a él y a su novia. Dice, me gustaría que viniera alguien que nos impidiera hacernos daño. Pero nadie va a venir, y el hombre acabará teniendo razón. Uno de los dos pronto dejará de estar vivo. Estamos en los años 70 y nos encontramos en una ciudad que hoy tiene fama de ser la más pobre de toda Inglaterra, Grimsby. La idea general es que nadie quiere vivir en Grimsby, pero hay gente que no tiene más remedio que hacerlo. Es el caso de la familia de Jane Andrews, nacida en 1967. Aunque sus padres siempre trabajaron, el dinero nunca les llegaba para nada. Antes, los Andrews vivían en su propia casa, pero tuvieron que venderla y ahora viven en una sencilla casa adosada en Grimsby. La casa ni siquiera tiene baño, el aseo está fuera. Se puede decir sin duda alguna que Jane Andrews no tuvo una infancia especialmente feliz. De adolescente, una vez tomó una sobredosis de medicamentos y su madre la encontró justo a tiempo. En esos años, Jane tiene problemas una y otra vez. Está atrapada en un círculo vicioso de depresión, ataques de pánico y trastornos alimentarios. En realidad, una chica como Jane necesitaría urgentemente apoyo y ayuda, pero eso nunca se encuentra en lugares como Grimsby. A los 17 años, se queda embarazada sin quererlo y decide no tener al niño. Simplemente sabe que no sería capaz de cuidar de un niño. Aunque consigue terminar el instituto, no le sale muy bien. En otras palabras, al entrar en la edad adulta, Jane ya ha vivido muchas cosas que son difíciles de sobrellevar. A los 21 años, al menos ha encontrado trabajo. Trabaja como dependienta en una sucursal del supermercado M&S. En realidad, siempre había soñado con dedicarse a la moda, pero eso está muy lejos. Aunque ha hecho cursos universitarios sobre el tema y sabe coser bien, encontrar trabajo con eso en una ciudad como Grimsby es como buscar la famosa aguja en un pajar. Y lo principal es que gane dinero de alguna manera. Hasta que un día, por casualidad, descubre un anuncio de trabajo en una revista. Le gusta leer la revista The Lady cuando le cae un número en las manos. Trata mucho sobre moda, alta costura y algunas noticias del mundo de los famosos. Y de repente aparece esta oferta de trabajo, concretamente como asesora de imagen personal. No dice quién pone el anuncio, todo es anónimo. Solo dice que una madre muy ocupada necesita ayuda. Muchos quizás simplemente pasarían por alto un anuncio así, pensando que es muy poco serio. Pero para Jane Andrews, este anuncio es un rayo de esperanza. Podría ser su vía de escape de Grimsby. Así que envía una solicitud y no sabe nada durante medio año. Hasta que de repente recibe una invitación para una entrevista de trabajo. Solo entonces se descubre quién publicó el anuncio y que Jane tiene ante sí una oportunidad enorme. Porque la oferta de trabajo venía nada menos que de Fergie, de la familia real, la duquesa de York. Fergie era entonces la esposa de Andrew Albert Christian Edward Mountbatten Windsor, o como se llamaba entonces, el príncipe Andrew. En aquel momento, cuarto en la línea de sucesión al trono británico. Bueno, y creo que a estas alturas todos conocemos al príncipe Andrew. En los años 80, el príncipe Andrés y su esposa Sarah Ferguson eran simplemente miembros normales de la familia real. Y es allí donde Jane Andrews tiene ahora que acudir a la entrevista de trabajo. En julio de 1988, Jane empieza a trabajar como estilista personal de Fergie. Se muda directamente de su humilde hogar en Grimsby al Palacio de Buckingham. Jane tiene 21 años y puede dejar atrás por completo su difícil juventud en Grimsby. Se adapta a su nuevo entorno lo mejor que puede. En primer lugar, se esfuerza mucho en el trabajo, como es lógico, pero también cambia su forma de vestir e intenta modificar su acento para no sonar demasiado a clase trabajadora inglesa.
Pronto, Jane pasa a formar parte del personal fijo de Fergie, y en abril de 1989 conoce además a su futuro primer marido, un empresario que le dobla la edad, con quien se casa en 1990. El matrimonio dura unos años, hasta que Jane le es infiel. Fergie la ayuda en esa época y le busca un nuevo piso donde pueda quedarse. Por esa misma época, el matrimonio entre la jefa de Jane, Fergie, y Andrew también se rompe. Al principio, Jane y Fergie se acercan más que antes. Jane viaja por todo el mundo con su jefa y siempre está a su lado para ayudarla en lo que necesite. Pero la vida de Jane vuelve a empezar a resquebrajarse. La relación con el griego termina en una pelea en la que ella destroza todo su piso. Al parecer, también lo agredió físicamente con unas tijeras. Se dice incluso que él le pagó dinero para que por fin lo dejara en paz. Probablemente con eso se compró su propio piso en Londres. En 1997 volvió a sufrir una sobredosis y poco después perdió su trabajo. A día de hoy, todavía no está del todo claro por qué despidieron a Jane Andrews. Hay rumores de que la despidieron después de que un admirador italiano de la duquesa mostrara un interés inapropiado por ella. Oficialmente, el despido de Jane Andrews se debe a una medida de recorte de gastos. Tras su divorcio de Fergie, esta, como es lógico, dispone de menos recursos. Tan rápido como Jane ascendió hace más de 10 años, ahora vuelve a caer. De un día para otro, su sueño hecho realidad de vivir entre la realeza se esfuma. En lugar de trabajar en los palacios de la familia real, Jane ahora trabaja en una joyería llamada Annabel Jones, en el barrio londinense de Knightsbridge. Su salud mental vuelve a deteriorarse rápidamente, hasta que, en agosto de 1998, un conocido le presenta de repente al hombre que lo cambiará todo, Thomas Cressman. Thomas tiene entonces 37 años, es autónomo y se dedica al comercio de acciones y a una tienda de accesorios para coches, lo que le ha permitido alcanzar un alto nivel de vida. Bueno, seguramente también ayudó que su padre fuera multimillonario y que Tom nunca tuviera que preocuparse por el dinero. Tom, su hermano y su hermana crecieron en unas condiciones que son todo lo contrario a la vida que Jane tuvo en su infancia en Grimsby. Tiene su propio piso en el barrio londinense de Fulham, su propio barco y un coche de lujo. Colecciona recuerdos militares y le interesa especialmente el ejército alemán del Tercer Reich. En cualquier caso, se puede decir que este hombre tiene aficiones caras. Para poder permitírselas, dedica mucho tiempo a su trabajo, hasta que conoce a Jane. Los dos se ven todos los días y apenas pueden separarse. Tom le lleva flores a su nueva novia con regularidad. Cuando Jane se va de vacaciones con sus amigas, se llaman por teléfono todos los días. Después de 3 meses de relación, Jane se muda con Tom. Jane se había lesionado poco antes. Había salido a bailar con Tom y los dos se pasaron un poco de la raya. En medio de un movimiento enérgico, Tom soltó a Jane, por lo que ella se cayó y se rompió la muñeca. Jane afirma más tarde que Tom lo hizo a propósito y que él insistió en que se quedara en su piso después de lo ocurrido para poder cuidarla. Los amigos de Tom, por su parte, dicen que Jane más bien se aprovechó de su fractura de muñeca para instalarse en casa de Tom. En cualquier caso, Jane se muda con Tom y al principio todo parece ir bien. Hasta que poco a poco todo se le hace demasiado a Tom. Porque Jane es muy pegajosa y necesita mucha atención. Tom se da cuenta de ello de verdad por primera vez cuando está en una despedida de soltero en Alemania. Cuando aterriza allí y vuelve a encender el móvil, ve numerosas llamadas perdidas y mensajes de Jane. Ella le pregunta por qué no le devuelve la llamada y le ha enviado varios mensajes. Aunque sabía perfectamente que Tom estaba en el avión y no podía responder. Y su comportamiento controlador va más allá. En algún momento empieza a leer los correos de Tom y encuentra mensajes de una joven que Tom conoció en un viaje de negocios a Estados Unidos. En muchos informes se dice que los dos no tuvieron nada, solo contacto por correo electrónico. Pero eso no es del todo cierto. The Guardian tuvo acceso a los correos en el marco de un reportaje, y había cosas claramente íntimas, incluso explícitas.
Está claro que a Jane no le gusta eso. Lo que nadie niega, sin embargo, es cómo describe Tom a Jane en uno de los correos. Para él, Jane es ya como un par de zapatillas viejas que no se atreve a tirar. A Jane no le sentó nada bien ese correo. Se lo echó en cara y se lió una pelea. Pero al final se reconciliaron, porque tenían planeadas unas vacaciones en Italia, y eso es motivo suficiente para olvidar el conflicto y ilusionarse con las vacaciones que se avecinan. Sobre todo porque después les esperan unos días en la casa de vacaciones de los padres de Tom en Francia. Jane espera que Tom haya organizado las vacaciones en Italia solo como excusa para pedirle matrimonio allí. Pero sus esperanzas se ven frustradas. Las vacaciones son bonitas. Los dos recorren varios lagos y Tom puede hacer largos paseos en barco, uno de sus pasatiempos favoritos. Pero Jane espera en vano un anillo. Y Jane da rienda suelta a su decepción a gritos, delante de sus amigos. Jane insiste en que quiere casarse a toda costa. Y eso a pesar de que ella y Tom aún no llevan mucho tiempo juntos. En este punto, quizá valga la pena echar otro vistazo a la psique de Jane. Ella proviene de un entorno muy humilde y ha logrado pasar de la ciudad más pobre a la familia más rica del país. No quiere perder este nuevo nivel de vida. Ahora está con Tom, que viene de una familia acomodada y tiene dinero de sobra. Además, ha pasado por numerosas crisis psicológicas, con al menos 2 sobredosis de medicamentos. Es lógico que Jane anhele estabilidad y seguridad, pero su reacción cuando eso no sale bien no lo es en absoluto. Primero, Jane y Tom tienen una pelea en el aeropuerto, que acaba con un gran estruendo. En medio del conflicto, Tom le dice a Jane que nunca se casará con ella. En el vuelo de vuelta, el ambiente está por los suelos. Después de una discusión así, está claro que la relación va a cambiar radicalmente. Tom se duerme e intenta así dejar pasar la pelea. Jane, por su parte, pide unas copas a la tripulación para ahogar su frustración. En casa, la pelea continúa. A la mañana siguiente, Tom tira de la cuerda de emergencia. No sabe cómo lidiar ya con la ira de Jane. Se siente tan desamparado que decide llamar al 112. Tom pide que venga alguien de la policía para separar a la pareja. Al parecer, tiene la sensación de que sin una tercera parte ya no puede seguir adelante. Pero la central de emergencias no se da cuenta de la gravedad de la situación. Al parecer, allí consideran que el conflicto entre Tom y Jane es una pelea normal de pareja. Sin embargo, ese límite ya se ha superado hace tiempo. Tras el desaire de la central de emergencias, Tom llama a un amigo. La pelea con Jane lleva ya 24 horas. Según cuenta Tom por teléfono, parece que el conflicto ya ha terminado. Le cuenta a su amigo que ha roto con ella. Al parecer, Jane se ha subido al coche a toda prisa y se ha ido a algún sitio. Cuando el amigo va a preguntarle más, Tom le da largas. Jane acaba de volver a casa y Tom decide evitarla por el momento. Su oficina no está muy lejos de su piso, así que se retira allí por ahora. Cuando Tom vuelve a casa por la noche, todo parece estar más o menos bien. Jane sale otra vez y Tom se queda en el salón viendo la tele. Cuando se cansa, se va al dormitorio, pero sigue despierto. En ese momento se están celebrando los Juegos Olímpicos de Sydney. Tom está viendo la tele desde la cama cuando Jane vuelve. Aunque en realidad los dos se han separado, parece que Tom no quiere despachar a Jane sin más. En algún momento, Tom se quita las gafas, las deja en la mesita de noche y apaga la tele. Quizás ya se haya quedado dormido cuando Jane le rompe el cráneo con un bate de cricket. El bate de cricket es de Tom y siempre está en el dormitorio. Jane le da varios golpes en la cabeza, pero el bate de cricket no es el único arma del crimen. Jane había dejado algo más en el dormitorio ese mismo día, cuando Tom todavía estaba en la oficina. Había escondido un cuchillo de cocina debajo de la cama, y también lo usa varias veces. Tom no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, sigue consciente cuando ocurre todo esto.
Esto se sabe porque más tarde se encuentra mucha sangre en los pulmones de Tom. Jane cierra la puerta del dormitorio, coge una bolsa de viaje con sus cosas más importantes y se larga. No se descubre que Tom ya no está vivo hasta 2 días después. Es lunes y Tom no va al trabajo. Sus compañeros, preocupados, llaman a la policía. Los investigadores llaman al timbre del piso de Tom, pero nadie abre. Así que deciden entrar. Allí encuentran finalmente a Tom. Tanto su cabeza como su pecho presentan heridas graves. Las 2 armas del crimen siguen en el dormitorio. En el piso, los investigadores encuentran además 2 notas. En una pone: «Mis queridos padres, lo siento mucho. Ya no siento dolor. Besos y abrazos, Jane». En la segunda: «Tom me ha hecho mucho daño. Ha sido muy cruel conmigo». Jane ya se ha esfumado hace tiempo. Tras el ataque a Tom, se subió a su coche y se marchó de Londres. En realidad, debería haber trabajado el sábado, pero llamó por teléfono para decir que estaba enferma. El domingo la vieron los vecinos de Tom, pero desde entonces ella y su Volkswagen han desaparecido. La policía está haciendo todo lo posible. Incluso la duquesa Fergie se ha sumado a la búsqueda. Los investigadores le piden que llame a Jane. Esperan que Fergie pueda convencer a Jane de que se entregue. Ella no contesta, pero Fergie le deja un mensaje en el buzón de voz y la insta a que se entregue. Pero Jane no lo hace. En cambio, varios amigos reciben mensajes de texto hipócritas de su parte. ¿Saben dónde podría estar Tom? No tarda mucho en localizarse a Jane en la costa sur de Inglaterra. La policía logra localizar el móvil de Jane. Una patrulla policial encuentra finalmente a Jane en un aparcamiento de Cornualles. Está sentada en su coche tras sufrir su tercera sobredosis de medicamentos. Pero también esta vez se recupera, solo para ser detenida como presunta asesina. En los primeros interrogatorios, la mujer de 33 años da declaraciones confusas. Primero finge no saber que Tom ya no está vivo. Luego dice que lo mató, pero que no fue a propósito. Los dos habían tenido una discusión que se había intensificado. Jane entró en pánico y se largó. Sin embargo, cambia los detalles de su versión de los hechos una y otra vez. Esto solo deja aún más claro para la policía que actuó a propósito, al igual que la especial brutalidad con la que se cometió el crimen. No hay que creer en la legítima defensa. Además, sale a la luz una historia del pasado de Jane. ¿Te acuerdas del primer marido de Jane? Cuando empezó a salir con él, en realidad ya tenía pareja. Un día, le enviaron una caja de bombones a su novia de entonces. Nunca se pudo aclarar del todo quién era el remitente. Pero, con los últimos acontecimientos de fondo, los rumores, por supuesto, no paran de circular. Quizás Jane también podría haber enviado el chocolate envenenado, en un intento de eliminar a la mujer que estaba al lado de su futuro marido. Sin embargo, esto no es más que un rumor, para el que no hay pruebas. Pero Jane Andrews sigue insistiendo en que mató a Tom en defensa propia. A día de hoy, sigue manteniendo esa versión. Para entender los motivos de Jane para matar a Tom, no nos queda más remedio que indagar un poco en la vida privada de la víctima. Jane le cuenta a la policía que Tom había confesado que le gustaban las prácticas sadomasoquistas. Esta afición se ve confirmada en parte por los correos que Tom se escribió con esa mujer estadounidense. Bueno, todo eso está muy bien y es asunto suyo, pero Jane dice que se adaptó a las preferencias de Tom para hacerle un favor, y que, al hacerlo, Tom traspasó sus límites varias veces y simplemente dio por sentado su consentimiento, aunque ella se sintiera insegura. Además, él se ponía grosero con ella una y otra vez. Cuando se oye hablar de este tipo de relaciones, que son como mínimo tóxicas y, en el peor de los casos, abusivas, a los que estamos fuera nos surge a menudo la pregunta de por qué no se pone fin a la relación sin más. Pero no es tan sencillo. Jane explica la situación desde su punto de vista así. ¿Por qué me quedé? No hay una respuesta corta para eso.
Me quedé con Tom por 1001 razones. Porque cada vez que se ponía violento o agresivo, se disculpaba y prometía cambiar. Porque me hacía sentir que yo era la causa de su comportamiento. Llegué a un punto en el que ya no sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Me hacía juegos mentales. ¿Por qué me llevó a los Cotswolds a buscar casas antes de irnos a Italia? Todos sus amigos y su familia dicen que solo es cosa mía. Por eso le pedí a mi abogado original que localizara al agente inmobiliario de Chipping Norton, donde descubrieron que nos había registrado como el señor y la señora Cressman. Son esos pequeños detalles los que importan para que la gente crea lo que digo. Tom le había dejado muy claro que iba en serio con ella y que planeaba un futuro juntos. Pero también se había mostrado violento con ella, y así fue como el conflicto se intensificó justo antes de la muerte de Tom. Aquí solo tenemos el punto de vista de Jane, y es lógico que, como sospechosa de asesinato, intente encontrar una explicación para su acto. Las voces de los familiares de las víctimas siempre tendrán más peso aquí que las de los autores. En cierto modo, esa es también mi exigencia personal. No obstante, para mí es igual de importante ofreceros siempre una visión lo más completa posible. Así que tened en cuenta lo siguiente: no podemos verificar la información, pero en la medida en que sea cierta, quizá pueda ofrecer un punto de partida para una explicación. Jane confirma que todo empezó en el aeropuerto antes de volver a Inglaterra. Pero también afirma que, en el transcurso de los acontecimientos, ella y Tom acordaron acudir a terapia de pareja. Sin embargo, a la mañana siguiente él cambió de opinión. Jane se enfadó. Tom le pidió que se largara. Se produjo una pelea física, durante la cual Tom la estranguló. Después, llamó al 112, pero la llamada fue ignorada y volvió a perder los estribos con ella. Durante la pelea, abusó de ella y la amenazó con hacerle mucho daño y con que nadie le creería. Después, la encerró en el vestidor. No la dejó marchar hasta primeras horas de la tarde. Jane confirma que, tras eso, salió de la casa y se marchó en coche. Sin embargo, se puede demostrar que ella y Tom siguieron intercambiando mensajes y llamadas después de eso. Los mensajes de ambos están llenos de reproches y acusaciones. La cosa llegó tan lejos que Jane amenazó con quitarse la vida. La respuesta de Tom fue que incluso le sugirió un método. Aún así, Jane volvió con él más tarde esa noche. Por la noche, en la cama, Tom habría intentado de nuevo abusar de ella. Jane recuerda que se había quedado dormida y que luego la despertó Tom, quien la golpeó y le gritó. Solo entonces Jane cogió el bate de cricket y golpeó a Tom, precisamente en defensa propia. Dice que solo tiene recuerdos fragmentarios del suceso. Sobre cómo y por qué utilizó el cuchillo, hace diferentes declaraciones. Sus explicaciones son acusaciones muy graves contra Tom. Los padres de Tom, al igual que sus hermanos, están horrorizados por estas afirmaciones. Se sienten traicionados por Jane en dos sentidos. Primero mata a su hijo y hermano de forma violenta y luego, tras su muerte, cuenta cosas sobre él que destruyen su reputación. Los Cressman no tienen ninguna duda de que ese es precisamente el objetivo de las declaraciones de Jane. Quiere presentarse a sí misma en mejor luz y en su situación, eso solo es posible si hace quedar mal a Tom. La opinión de los Cressman se ve respaldada por el hecho de que varias exnovias de Tom confirman que él nunca fue violento. En el caso de Jane, sin embargo, la cosa es diferente. Su exnovio también ha dicho que ella lo atacó con unas tijeras y destrozó su piso. Así que, en ese sentido, ya había llamado la atención anteriormente. Otras personas del entorno de Tom y Jane valoran la situación de forma algo diferente a la familia de Tom. Por ejemplo, Lucinda Ellery. Era buena amiga tanto de Jane como de Tom. Tom incluso había llamado a Lucinda la misma mañana de su asesinato para consultarle cuál era la mejor forma de lidiar con Jane. Así que Lucinda parece haber tenido una visión muy íntima de esa relación tan conflictiva. Por eso resulta aún más interesante que ella describa algunas cosas de forma diferente a la familia de Tom. En los medios se habló mucho en su momento de que Jane simplemente quería casarse a cualquier precio con alguien de una familia rica. Y que se le fue la olla cuando eso no salió bien. Lucinda dice que eso de que Jane fuera una cazafortunas es una tontería total. Se enamoró sinceramente de Tom, según Lucinda, mucho más que él de ella.
Lucinda parece ver el problema más bien en este hecho y menos en el gusto de Jane por una vida de lujo. Lucinda considera totalmente creíble la afirmación de Jane de que Tom abusó de ella, aunque la relación le pareciera tóxica por ambas partes. Dice: Pensaba que esa relación la llevaría al límite y que se quitaría la vida ella, no él. No me cabe duda de que Jane estaba destrozada cuando murió Cressman. No se encontraba bien, ni física ni emocionalmente. Fue una tragedia que estaba escrita de antemano, y por desgracia, las personas más cercanas a ella no supieron ver las señales porque ella lo disimulaba muy bien. Debió de ser una rabia tremenda. Tommy simplemente la sacó de quicio. Así pues, Lucinda no ve a Jane Andrews tanto como una asesina a sangre fría, sino más bien como alguien que necesitaba urgentemente ayuda psiquiátrica. Nunca sabremos si eso habría evitado que Tom Cressman fuera asesinado de forma tan cruel. Ahora solo queda por ver si, como ella afirma, actuó realmente en defensa propia o si lo hizo a propósito. Las negativas iniciales de Jane en el momento del crimen parecen una confesión de culpa. En el contrainterrogatorio, parece confundida y se contradice a sí misma. Argumenta que hay varias razones que explican su desafortunada actuación. Su reticencia a decir algo negativo sobre el fallecido, su deseo de proteger a su familia y el hecho de que basara su declaración en acontecimientos que simplemente ya no recordaba con suficiente claridad. El jurado parece, sobre todo, no entender por qué Jane habría vuelto voluntariamente con Tom ese mismo día tras haber sufrido abusos por parte de él. Estos temas son muy complejos y una valoración psicológica habría ayudado. Sin embargo, durante el juicio solo se presentan unos pocos informes periciales ante el tribunal. Y eso a pesar de que Jane cuenta que también sufrió abusos durante su infancia. El presunto abuso por parte de Tom el día de los hechos la habría sumido entonces en el pánico. Aún así, el jurado llega rápidamente a un veredicto. El 16 de mayo de 2001, Jane Andrews es declarada culpable del asesinato de Thomas Cressman. La condenan a cadena perpetua. En el Reino Unido, eso no significa de por vida, sino un máximo de entre 15 y 20 años. Y por eso, tras solo 14 años, se decide que Jane Andrews puede salir en libertad condicional. Desde 2015 puede llevar de nuevo una vida totalmente normal. El piso que se había comprado en Londres lo ha alquilado por 30,000 libras al año. Así, ha podido ahorrar un buen dinero para su vida tras la puesta en libertad. Aún así, ha encontrado otra fuente de ingresos. Vende sus viejas pertenencias, las cosas que le quedan de aquella vida glamurosa con la realeza. Jane vende todos los recuerdos, platos de porcelana y tazas de la casa real como vendedora en un mercadillo permanente. Para la familia de Tom Cressman, es incomprensible que Jane haya podido salir de la cárcel tan pronto. Aunque parece que Jane ha mostrado arrepentimiento por el asesinato una y otra vez en terapia, no se ha disculpado ni una sola vez ante la familia de Tom. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Es desolador ver lo evitable que habría sido la muerte de Tom Cressman. Pase lo que pase, antes de su violenta muerte, a más tardar en ese momento, la ayuda externa podría haber evitado lo peor. No dudéis en dejarme vuestras opiniones sobre el caso en los comentarios. Así también apoyáis al canal. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que veáis el video. Y espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Hasta entonces, chao chicos.